donde siempre está esperando, donde siempre está esperando. Es una gran bendición, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a conectarnos con la verdad. Todos los días debemos conectarnos con la verdad de nuestro Dios, y eso es abriendo la palabra de nuestro Dios. Te invito a que abras la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hoy vamos a meditar en los versículos del 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Vamos a hablar en estos versículos con el siguiente tema: 3 advertencias para abandonar el pecado. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un diagnóstico de cómo se encuentra la humanidad. Está hablando acerca de esa realidad en el corazón y en la vida de todos los seres humanos. El apóstol Pablo presenta cómo el pecado ha destruido a esta sociedad. Y si nosotros no tenemos cuidado y permitimos el pecado en nuestra vida, también va a acarrear destrucción en nuestra vida. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 21. Voy a hacer esta lectura de estos versículos, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra es verdad. Gracias porque esta palabra es poder. Estamos convencidos, Señor, que cada vez que la leemos, cada vez que meditamos en ella, crecemos espiritualmente. Cada vez que la practicamos, maduramos en nuestra vida delante de ti, Señor. Hoy, permítenos poner atención para poder crecer, madurar y vivir una vida agradable delante de tu presencia. Señor, toma nuestras vidas, manifiéstate con poder. Todo esto te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 3 advertencias para abandonar el pecado. Es importante que nosotros podamos unir los dos versículos anteriores, versículo 16 y versículo 17. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En la primera parte del capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de esta gran verdad: el evangelio es poder de nuestro Dios. De ahí pasa el apóstol Pablo hablándonos acerca de la condición en que nos encontramos nosotros los seres humanos. Los seres humanos vivimos en una sociedad destruida por el pecado. Entonces, uniendo estos dos temas, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, con el tema acerca del diagnóstico de cómo la humanidad está destruida por el pecado, encontramos que el apóstol Pablo está manejando la siguiente idea: el evangelio es poder de Dios para salvar a una humanidad destruida por el pecado. El evangelio tiene poder para redimir una vida, una familia, una sociedad y presentarla delante de nuestro Dios sin mancha. Así es que cuando pienses en el poder que hay en el evangelio de nuestro Dios, debes de saber que el evangelio es el poder para transformar la vida de una humanidad caída, de una familia destruida, de una vida destruida por el pecado. Advertencias para dejar de pecar.
Cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, encontramos que hay una estrecha relación entre la fe y la santidad. Toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo, automáticamente le nace en el corazón el deseo de abandonar el pecado para vivir una vida en santidad, agradando a nuestro Dios. Esto es lo que nosotros encontramos en la bendita palabra de nuestro Dios, esta estrecha relación que hay entre la fe y la santidad. Hoy en día, Satanás está manejando un grave engaño que está destruyendo más y más a esta sociedad. Ese engaño consiste en que creas en el Señor Jesucristo y no busques abandonar el pecado. El engaño consiste en que pienses que puedes creer en Cristo y seguir en tus pecados. En que puedes creer en Cristo y que puedes vivir una vida desordenada. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que esto no es posible. Así es que el apóstol Pablo pasa un diagnóstico de cómo se encuentra la humanidad. Es importante que nosotros sepamos que en medio de una sociedad destruida por el pecado, se puede vivir agradando a nuestro Dios. Es importante que nosotros podamos saber cuán destructivo es el pecado para la vida de aquel que lo practica. Comencemos definiendo qué es el pecado. El pecado es cualquier cosa que debilita mi fe. Eso es el pecado. Todo aquello que me hace sentir débil en mi fe. Todo aquello que altere mi sensibilidad en mi conciencia. Todo aquello que me endurezca. Eso es pecado. Todo aquello que oscurezca mi apreciación de Dios. Que mate mi pasión por las cosas espirituales. Es pecado. En otras palabras, cualquier cosa que aumente el poder de la carne, del mundo en mi vida, eso es pecado. No importa que sea placentero, que sea agradable, que te sientas bien al practicarlo. Si te debilita y te aparta de Dios, eso es pecado. Hoy en día, hay un engaño en la mente de esta sociedad. Si te produce placer, practícalo. Si en tu conciencia te dicta que esto no es malo, hazlo. Si te produce placer, entonces es bueno. Y déjame decirte que el pecado siempre va a ser placentero. Quiero que sepas que el pecado siempre te va a producir placer. El apóstol Pablo aborda el tema del pecado con el siguiente pensamiento: el pecado siempre va a ser destructivo. Así que el apóstol Pablo nos dice algo importante. Las personas que viven en pecado se olvidan de la consecuencia del pecado. Se olvidan que lo que están practicando va a destruir sus vidas. Tarde o temprano van a ser destruidos por sus propias prácticas, por lo que practica todos los días. He escuchado a mucha gente, después de vivir una vida en perdición, culpabilizar a los demás, a otros o al mismo Dios por la vida destruida que están llevando, cuando no se dan cuenta que fueron sus propias prácticas y hechos lo que destruyó su vida. Por lo general, la destrucción del pecado siempre va a ser lento. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, cuando nosotros pecamos, la destrucción puede pasar meses, años o décadas para que nosotros lleguemos a estar destruidos. Tarda la destrucción en nuestra vida. Quiero en este momento hacerte una pregunta importante. ¿Cuál es el pecado más destructivo? ¿Cuál es el pecado más destructivo? De todos los que existen, de los que te vengan en la mente, ¿cuál es el más destructivo?
el pecado más destructivo es ignorar a Dios en tu vida. Todos los pecados destruyen, pero el pecado mortal, destructivo para nuestra vida es ignorar al Señor en nuestra vida. Es intentar vivir separados de Dios. Es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, le estamos diciendo a Dios: no te necesito en mi vida. Y este es un pecado destructivo en nuestra vida. Es así como lo presenta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo presenta este tema, que el pecado mayor de la humanidad ha sido ignorar a nuestro Dios. Dice el versículo 21 de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que esta humanidad recibió la revelación de nuestro Dios. Pudieron ver la creación de nuestro Dios. Pudieron experimentar que el Señor existe. Por eso dice el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esto es ignorar al Señor. Versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Aquí está diciendo el apóstol Pablo: ¿saben qué? El ser humano cambió la gloria de nuestro Dios por la gloria del hombre. Se hicieron imágenes, se volvieron idólatras. El ser humano ha tenido la oportunidad de caminar para el Señor, pero cambia la bendita gloria del Señor por la gloria de los seres humanos. Versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El ser humano ha preferido sus propias mentiras, ha preferido sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, y han dejado a un lado la verdad de nuestro Dios. Esto es ignorar a nuestro Dios. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: no aprobaron a Dios. ¿Esto qué significa? Esto significa que la sociedad se puso a razonar, a pensar si le convenía o no lo que sabían de Dios, la revelación de Dios, o en su caso no aprobaron la palabra de nuestro Dios. El ser humano ha tenido el privilegio de decidir qué vida llevar. Dios nos dio ese libre albedrío, y dice el apóstol Pablo que aprobaron no tomar en cuenta a nuestro Dios. Decidieron ignorar a Dios en sus vidas. Así es que el apóstol Pablo está en este momento presentando esta grave verdad de ignorar al Señor en nuestras vidas. Este es el pecado mayor en el cual se ha encontrado el ser humano. ¿Por qué llegamos a la conclusión que es un pecado grave? Por lo que dice en el versículo 19 y versículo 20. Estos dos versículos nos hablan de una verdad previa al pecado del ser humano. Dice la palabra de nuestro Dios: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, mi querido hermano, este pasaje nos dice a nosotros que Dios decidió revelarse a la humanidad. Dios decidió mostrarse a la humanidad. Así es que Dios no se escondió, Dios no se ocultó, Dios se reveló
Porque dice este pasaje, porque lo que de Dios se conoce es porque Dios quiso manifestarse a nuestras vidas. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de nuestra vida, a través de la creación, de todo lo que vemos, de todo lo que experimentamos en nuestra vida. Podemos ver ese poder de Dios en nuestra vida. Dice al final, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y dice al final, de modo que no tienen excusa. El ser humano delante de nuestro Dios no tiene ninguna excusa, porque Dios decidió revelársenos. Dios decidió mostrarse a nuestra vida. Y el que Dios se haya revelado a nuestra vida, eso hace que los seres humanos no tengamos ninguna excusa delante de nuestro Dios. Así es que, mi querido hermano, que te gusta leer las Escrituras, que te gusta meditar en ella, debemos de saber que la máxima revelación de Dios a la humanidad ha sido nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la revelación máxima del amor, del poder, de la paciencia de nuestro Dios. Así es que, mi querido hermano, quiero decirles en este momento que el ser humano no tiene excusa delante de nuestro Dios. Y si vive en pecado, no habrá nada que pueda justificarlo, porque Dios de una u otra manera se ha revelado a la vida nuestra y a la vida de toda la humanidad. Que esto sea suficiente motivo para seguir viviendo una vida que agrade a nuestro Dios, para seguir luchando para poder vivir una vida que exalte el nombre de nuestro Dios. Dicho esto, mi querido hermano, quiero ir a las 3 advertencias de cómo el apóstol Pablo nos advierte del por qué debemos abandonar el pecado. Primer advertencia: abandonemos el pecado porque acarrea la ira de nuestro Dios. Siempre que nosotros pequemos, lo que vamos a recibir de parte del Señor es la ira del Señor. Este es un tema que casi no se maneja. Hablamos mucho del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de nuestro Dios. Pero también Dios ha decidido corresponder al pecado en la vida del ser humano con ira. Dice la palabra de nuestro Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate que este pasaje nos habla acerca de la ira de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Quiero que sepas que aunque vamos a hablar de la ira de nuestro Dios, hay una gran verdad acerca de la ira. Dios es lento para la ira. ¿Esto qué significa? Que Dios es paciente, que Dios nos da tiempo para arrepentirnos, que Dios espera lo suficiente para que nosotros nos volvamos a Él. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, cuando el ser humano no se arrepiente, cuando pasa el tiempo, cuando no aprovecha el que Dios lo está buscando y no se arrepiente, entonces experimenta la ira de nuestro Dios. Nosotros podemos ver en la palabra de nuestro Dios muchas historias donde la ira de Dios descendió justamente sobre la vida de la humanidad. Podemos ver el juicio de Dios en el tiempo del diluvio. Ahí la humanidad experimentó la ira de nuestro Dios. La humanidad había caído en pecado. La humanidad no se arrepentía. Los seres humanos no buscaban a Dios. Dios los buscó de muchas formas para que ellos se arrepintieran. No se arrepintieron, vino el diluvio.
También encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra, una sociedad en la cual vivían perdidamente, vivían en pecado. Entonces, al no arrepentirse, fueron destruidos. También el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, recibió la ira de nuestro Dios, fueron enjuiciados y fueron llevados cautivos 70 años en la tierra de Babilonia. Estos son juicios de parte de nuestro Dios a la humanidad. Esto es la manifestación de la ira de nuestro Dios. ¿Qué es la ira del Señor? Es la respuesta de Dios al hombre pecador que no quiere arrepentirse. ¿Quién es una persona digna de que la ira de Dios descienda sobre su vida, sobre aquel pecador que no se arrepiente? Porque la ira de Dios no desciende sobre todos los pecadores, porque todos hemos pecado, porque no hay justo ni aun uno. Sin embargo, la Biblia dice que la ira de Dios se aparta sobre aquellos que deciden confiar y depositar su fe en nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios se aparta para aquellos que se arrepienten delante de nuestro Dios, depositando su fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros seamos librados de la ira de nuestro Dios. Por tal motivo que la ira de nuestro Dios viene sobre los pecadores no arrepentidos. Hoy es el tiempo de arrepentirnos delante de nuestro Dios y vivir una vida santa delante de Él. Segunda advertencia del por qué debemos abandonar el pecado. Abandonemos el pecado porque nos empobrece moral y espiritualmente. Así lo presenta el apóstol Pablo. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y dice la segunda parte del versículo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que provoca el pecado en la vida de nosotros, los seres humanos. Nos empobrece moral, emocionalmente, espiritualmente. El ser humano tiene la capacidad de poder ser una buena persona, tiene la capacidad de amar, la capacidad de edificar, de ayudar, de bendecir la vida de otras personas. Pero cuando el pecado se hace presente en nuestra vida, el pecado nos impide, nos deteriora emocional y espiritualmente. Hace que nuestro razonamiento sea envanecido. ¿Qué significa esto? De que siempre estemos pensando en nuestro orgullo, en nuestro ego, y nos dejemos arrastrar por nuestros sentimientos y que nosotros busquemos siempre nuestro propio porvenir. Dice esta palabra que también nuestro corazón se vuelve necio y se vuelve entenebrecido. ¿Eso qué significa? Que las tinieblas llegan a entrar en nuestra vida y lejos de amar empezamos a odiar. Lejos de poder brindar ayuda, empezamos a impedir que otros sean bendecidos. Nos convertimos en personas que buscan que otros tropiecen en la vida. Llega el momento donde nosotros nos creemos sabios, pero en realidad somos necios. Así presenta el apóstol Pablo la caída del ser humano. Por esta razón, nosotros debemos abandonar el pecado porque nos empobrece, nos hace personas que vamos perdiendo nuestro valor. Cada día valemos menos. Mientras que cuando nosotros buscamos la santidad en nuestra vida se va perfeccionando en nuestro Dios. Es muy cierto que cuando venimos a Cristo y Él nos toma, nuestra vida estaba destruida por el pecado.
Pero conforme vamos nosotros abandonando el pecado a través del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas van adquiriendo valor, nuestra vida van purificándose, y de esta manera vamos nosotros ayudando y bendiciendo la vida de las demás personas. Yo creo que es una razón suficiente para que nosotros abandonemos el pecado, porque el pecado va a empobrecer nuestras vidas. Tenemos mucho valor delante de nuestro Dios. Dios nos hizo con grandes capacidades, con esa capacidad de amar. Pero cuando nosotros le damos la espalda al Señor y tomamos el pecado en nuestras vidas, entonces nos destruimos a nosotros mismos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí nosotros encontramos cómo el pecado va destruyendo, nos va empobreciendo. En otras palabras, nos lleva a la ruina. Vamos a la tercera y última advertencia que nosotros encontramos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Y la tercera advertencia es esta: abandonemos el pecado o Dios nos abandonará a nosotros. Quiero que te grabes muy bien esto. Si no abandonas el pecado, Dios te va a abandonar a ti. El apóstol Pablo, cuando presenta la destrucción del pecado y presenta la idea de que el pecado más destructivo es ignorar a Dios en nuestra vida, ahora el apóstol Pablo presenta repetidamente la idea de que si el ser humano, si el hombre o la mujer no abandona el pecado, Dios lo va a abandonar. Versículo 24 y 25 está la primera expresión del abandono de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y nos da suficiente tiempo y suficientes oportunidades para abandonar el pecado, arrepentirnos del pecado. Pero llega el momento donde Dios nos abandona. ¿Y cómo nos abandona? Él dice que nos entrega a la inmundicia. Es cuando Dios dice: no quieres arrepentirte, entonces te entrego a la perdición. Por eso hay muchas personas que caen en el pecado. Sus vidas están destruidas en el pecado, pero no reaccionan, pero no recapacitan. ¿Por qué? Porque fueron entregados a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Porque fueron capaces de cambiar la verdad de nuestro Dios por la mentira. Qué terrible, mis amados hermanos, que un ser humano llegue a este grado de destrucción en su vida. Segunda expresión de cuando Dios abandona al pecador que no quiere arrepentirse. Versículo 26 y versículo 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su
extravío. Dice el comienzo del versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí nuestro Dios una vez más está diciendo, ¿no quieres arrepentirte? Te entrego a tu perdición, a tu destrucción. Una señal de cómo la sociedad se ha ido destruyendo es cuando destruye su vida, pero también destruye sus relaciones y también deja el uso natural de las cosas. De una manera específica, el apóstol Pablo está hablando acerca de la homosexualidad, cómo la homosexualidad es ese pecado grave que ha destruido, que está destruyendo, y es una señal de una sociedad destruida. Cuando esto pasa es porque Dios ya entregó a la sociedad a su perdición. Si no abandonamos el pecado, Dios nos abandonará a nosotros. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si no abandonas el pecado, Dios te abandonará. Y como ellos no aprobaron, no decidieron tomar en cuenta a Dios por conciencia, se rebelaron contra Dios, por iniciativa personal en su decisión, eligieron llevar una vida alejada de Dios. Dice este versículo, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta es la consecuencia de no abandonar el pecado. Nuestra forma de pensar se va deteriorando y Dios nos entrega a una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen. ¿Cuál es una señal de una mente reprobada? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta es una señal de una mente reprobada. Estas tres son las advertencias del apóstol Pablo para que nosotros nos decidamos vivir una vida santa y agradable delante de nuestro Dios. Qué fuertes son estas palabras, mis amados hermanos, pero es la realidad. Debemos de saber que el pecado es altamente destructivo. Por esa razón el apóstol Pablo advierte acerca de que nosotros debemos abandonar el pecado y da tres razones. La primera razón es que abandonemos el pecado porque acarrea la ira de nuestro Dios. Yo quiero recibir amor, misericordia de parte del Señor. Para eso debo vivir una vida santa. Debo abandonar el pecado, porque si no abandono el pecado, entonces el pecado va a arruinar y va a empobrecer mi vida. Hay en la vida de nosotros los seres humanos una gran capacidad para amar, bendecir y edificar, pero cuando vivimos en pecado, destruimos, lastimamos, ofendemos la vida de las demás personas. Por esta razón, necesito abandonar el pecado para poder amar y bendecir la vida de las demás personas. Por último, el apóstol Pablo dice que si no abandono el pecado, Dios me va a abandonar a mí. Yo quiero que sepas que hay una estrecha relación entre la fe en nuestro Señor Jesucristo y la santidad. Y este debe ser un motivo para que nosotros, los que realmente somos sinceros en creer en nuestro Señor Jesucristo, luchemos cada día para abandonar el pecado. Quiero terminar con una oración y pedirle al Señor que nos bendiga, que nos permita a nosotros poder
tomar la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su Santo Espíritu para vivir una vida agradable delante de nuestro Dios y tener la fuerza para abandonar el pecado. Oremos. Padre, hemos entendido que el pecado es destructivo. Nos hemos dado cuenta, Señor, que hay graves consecuencias si persistimos en ofenderte a través del pecado. Bendice nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos enseñe a luchar para abandonar el pecado. Padre bendito, a través de estos versículos nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en medio de una sociedad enferma y destruida, arruinada por el pecado. Permite que en medio de las tinieblas nosotros, tus hijos, seamos luz. Que tu Santo Espíritu nos ayude a vencer cada pecado en nuestra vida. Oramos pidiéndote todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.